Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar una vez más a un amigo de la casa, como lo es Ángel Rafael Lombardi Boscán, quien es historiador, Premio Nacional de Historia Francisco González Guinam por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela en el año 2007, con doctorado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es profesor titular de la Universidad del Zulia y director del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y Educación, autor de varios libros como Banderas del Rey, Estrategia de la Derrota, Conspiración de Maracaibo 1799, entre otros. Y el día de hoy estaremos conversando sobre este último libro, Conspiración de Maracaibo 1799, donde analiza un oscuro episodio de la pre-independencia venezolana centrado en la fallida sublevación liderada por Francisco Javier Pirela contra las autoridades provinciales de Maracaibo a través de una investigación rigurosa basada en documentos del Archivo General de Indias. El autor desmitifica la historiografía regional que exalta el evento como un acto patriótico. El libro explora las motivaciones mixtas entre piratería y jacobinismo haitiano, revelando las tensiones sociales y políticas de la época. Así que sin más, bienvenido una vez más a tu casa, Ángela, Venezuela Provincial. Gracias, Emilio. Muy amable conversar contigo sobre estos temas que tanto nos unen y apasionan. Gracias por la invitación. Es un honor tenerte una vez más y bueno, la primera pregunta no podía ser otra, sino que nos hables del motivo que te llevó a escribir un libro sobre este tema y qué fuentes utilizaste para documentarte. Ya adelantamos que una fue el Archivo General de Indias en Sevilla. Sí, mira, yo de verdad no había incursionado en la historia del Zulia, porque la historia del Zulia es como una historia muy particular en el contexto de la historia nacional. De hecho, es una historia perdida, olvidada y muy poco conocida y que es importante empezar a recuperar desde un punto de vista más justo, más equilibrado y más objetivo. Entonces, como yo había trabajado el tema de la independencia nacional y el tema de la independencia nacional es prácticamente un tema cautivo y monopolizado por Caracas, Bolívar, que al fin y al cabo fueron quienes vencieron durante la guerra de independencia entre los años 1810 y 1823. Entonces, Maracaibo, que siempre fue partidaria de la monarquía, quedó como dentro del bando de los derrotados y su historia fue como suprimida. Y aquí mismo los historiadores zulianos y los gobernantes zulianos se sintieron como acomplejados por, por no tener una participación protagónica, gloriosa, importante en el contexto de la historia nacional. Entonces, había este movimiento preindependentista, el de Pirela, que muchos historiadores, de acuerdo al punto de vista de la historiografía oficial, la que prevalece, lo conectaban con los otros movimientos preindependentistas a nivel nacional y para los zulianos era como el aporte de el Zulia al esfuerzo nacional por alcanzar la independencia en el periodo de la preindependencia. Entonces, bueno, eso me interesó, eso justificó un poco mi interés por esta investigación y también fue algo fortuito. Yo estaba trabajando en mi tesis doctoral en Sevilla, en el Archivo General de India, y me conseguí el expediente de esta conspiración elaborado por las autoridades españolas de la época. El gobernador Vasconcelo, el capitán general Vasconcelo a nivel nacional, afincado en Caracas, y las autoridades provinciales de Maracaibo, su capital de la provincia de Maracaibo, donde estaba armada, el gobernador Armada. Entonces, eso me permitió con esa información de primera mano tener los insumos mínimos básicos para adentrarme en esta temática. La conspiración involucró pues a corsarios franceses y milicianos locales, ¿no? ¿En qué medida cree que las dinámicas del Caribe influyeron en el desarrollo y fracaso del complot? Se sabe que para el momento había una alianza entre España y Francia en el contexto de las guerras napoleónicas que obligó al gobernador de Maracaibo a permitir su estancia a pesar de las sospechas que despertaba aquella tripulación heterogénea y bien armada, ¿no? Sí, mira, yo siempre he querido escribir un libro sobre las incursiones de los piratas, los corsarios y filibusteros en el lago de Maracaibo, que no solamente se dedicaron en los siglos XVI y XVII a asaltar Maracaibo, sino también Gibraltar y otras pequeñas ciudades y poblados que estaban dentro del lago de Maracaibo, porque desde el lago de Maracaibo salía toda la producción de la zona andina y del oriente colombiano.
hacia el exterior. Entonces había un atractivo económico de parte a los más famosos corsarios y piratas y filibusteros y bucaneros de los siglos XVI y XVII, la mayoría con nacionalidades diferentes a la española, enemigos de España. Recuerda que los corsarios tenían patente de corso, entonces servían los intereses no solamente particulares, sino de los estados que les servían pues de financistas. Entonces a nosotros nos visitaron Morgan, el gran pirata Morgan, nos visitó el francés, el holonés y Gramont, o el holandés Gramont, es decir, quizás estos tres son los más conocidos y los más crueles y que devastaron prácticamente, asolaron el Caribe. Entonces, bueno, yo sin querer queriendo terminé haciendo un trabajo, una investigación sobre la piratería en el Caribe, en el Mar Caribe, y teniendo a Maracaibo como protagonista, porque poca gente termina de dilucidar que realmente la entrada de estos dos barcos haitianos, franceses, en realidad haitianos, porque venían de Haití, y Haití en 1791 se había sublevado contra las autoridades francesas y hubo mucha violencia y se generó una brutal inmigración. Y esa inmigración trasladó la noticia de los motines, de las sublevaciones, de la venganza, del pase de factura contra los hacendados blancos. Y entonces muchos mulatos ejercieron ahí, tuvieron un importante protagonismo. Al parecer, todo indica que los dos capitanes de las dos principales embarcaciones que entran al puerto de Maracaibo en mayo de 1799 eran de mulatos haitianos franceses. Y una goleta que tomaron como presa antes de entrar a Maracaibo de origen inglés. Es decir, que estamos en presencia de unos actores con las mismas características de los piratas, que aprovechando el momento de anarquía, el momento revolucionario de la época de ese entonces, ya en el Caribe, instalado en el Caribe, porque hay hechos que son muy puntuales que hay que tomar en cuenta. La revuelta haitiana en 1791 es clave, como un coletazo a la Revolución Francesa de 1789. Y en Trinidad, que es una isla que pertenecía a España y estaba vinculado al territorio continental venezolano, pasa en el año 1797 a manos de Inglaterra. Inglaterra tiene una guerra constante, permanente contra España y sus posesiones. Entonces, bueno, en ese contexto histórico, geopolítico, hay que ubicar este acontecimiento que se conoce en la historiografía venezolana como la conspiración de Maracaibo del año 1799 o la sublevación de Francisco Javier Pirela, que aquí es un hecho interesante porque todo el mundo habla de Pirela como una especie de conspirador, como una especie de revolucionario, y realmente es un personaje ambiguo, oscuro. No tenemos información fidedigna realmente para demostrar su autenticidad histórica. Y esto nos lleva a un tema que tiene que ver más con el mito que con la historia. ¿Cómo interpreta el papel de Francisco Javier Pirela en la conspiración? Como sabemos, es parte de las milicias pardas de Maracaibo. ¿Cree que su liderazgo fue más circunstancia oportunista? Sí, obviamente, estoy plenamente convencido de eso, porque aquí se nos presenta el tema del traidor y del héroe de un célebre cuento de Jorge Luis Borges, en donde un conspirador se hace pasar por héroe, pero a su vez es un traidor. Bueno, con Pirela pasa igual. Pirela, según los testimonios que manejamos, Pirela es el líder del complot, supuestamente, pero es el mismo soplón, el mismo traidor que horas antes de desarrollarse la conspiración, el ataque a la ciudad y a las autoridades, el mismo Pirela supuestamente, según la mayoría de los testimonios, se encarga de develar, se encarga de soplar, se encarga de abortar a la conspiración, diciéndole todo el plan a las autoridades. Entonces, suena un poco como loco, estrambótico, toda esta historia que no termina de tener coherencia. Y además no tenemos ningún testimonio escrito por la mano del propio Pirela donde nos hable pues de sus virtudes político-ideológicas, de su credo filosófico, o que tenga algún tipo de testimonio sobre este acto
en donde supuestamente él es el principal protagonista. Y como tú muy bien dijiste, un mulato de profesión de sastre, circunstancialmente vinculado a las milicias locales, y de acuerdo a la versión oficial de este hecho que estamos comentando, él es el líder local aliado con estos dos capitanes haitianos que vienen a surtir aquí en el puerto de Maracaibo. Entonces, uno no termina realmente de estar muy convencido de que lo que nos han contado tiene, tiene lógica, tiene una lógica histórica. Entonces, recuerda que nosotros en el campo de la historia nos metemos en un territorio minado, minado por la ideología, minado por el mito. El mito es muy poderoso, incluso más poderoso que la historia, en el caso de la historia de Venezuela. Entonces, eso nos obliga a los historiadores a estar siempre muy precavidos y procurar tratar de diferenciar uno del otro. Y recuerda que dentro de todo este proceso, dentro de toda esta lucha y combate, está el olvido. Y el olvido es muy poderoso. Entonces los historiadores, cuando nos dedicamos a tratar de reconstruir el pasado, nos encontramos con muchas telarañas, con muchos obstáculos, y eso nos implica llegar a una postura de mucha modestia y humildad. Yo siempre he dicho que mis conclusiones siempre son provisionales, siempre son limitadas y que van a ser superadas por futuras y nuevas investigaciones e interpretaciones. En el caso de este tema es así y con mucha más razón. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel, porque sobre el fracaso del complot existen varias versiones. Hay una que señala que un cabo acantonado en la ciudad alertó al gobernador Armada. Sin embargo, la traición que vino supuestamente del propio Pirela es según el testimonio del juicio realizado en el año de 1800, donde dice que se arrepintió y confesó el gobernador Juan Ignacio Armada la noche del 19 de mayo, ¿no? Que este, por supuesto, va a frustrar el plan. O sea, está todo esta versión justificada bajo la documentación de la época. Pero quisiera preguntarte lo siguiente, Ángel. ¿Qué tan determinante fue este libro para desmitificar la historiografía zuliana tradicional sobre el evento que lo vende como un acto independentista? Y también qué limitaciones encontraste por parte de los historiadores en Maracaibo. No, yo hice previamente un estudio historiográfico para ubicar los antecedentes a mi investigación, ¿no? Y de verdad que me encontré con un punto de vista opuesto a la conclusión que yo llego en el estudio. La mayoría de las investigaciones previas a este trabajo pues habían exaltado la conspiración de Maracaibo y de una vez la habían alineado con la preindependencia venezolana. O sea, le encontraron méritos y justificaciones de tipo Sí, pro independencia. perdona que te Eh, interrumpa, Ángel. sí, sí, Inclusive sí, hasta sí. la llegan a conectar hasta con la conspiración de Wally España en La Guaira, o sea, algo ilógico, ¿no? Sí, sí. Así es, o sea, claro, porque como hay una cercanía con los acontecimientos y como el dictamen de las autoridades coloniales de la época buscando méritos con respecto a las autoridades centrales en España, hubo la conexión entre lo que ocurrió en Maracaibo y lo que ocurrió en La Guaira en 1797, que sí hubo realmente ahí, porque tenemos documentación explícita, una motivación filosófica de cambio republicano a la sociedad monárquica tradicional absolutista que por 300 años pues, se instaló en Venezuela. En el caso de la conspiración de Wally España, sin la menor duda, ahí sí hay elementos republicanos, revolucionarios explícitos, pero se esconde autores que tienen que ver con la conspiración de San Blas ocurrida en España, Madrid, que al parecer fueron tan importantes como Wally España o quizás hasta más importantes que Wally España. Pero volvemos otra vez al tema de que estos temas son prisioneros del nacionalismo, son prisioneros de un reduccionismo nacional. Entonces eso nos impide asumir a los distintos actores libre de prejuicio. Entonces esto realmente es bastante complicado. Entonces, sí, cuando tú hablas de este otro delator, hay otro delator probable en esta embrollada situación que parece más una película de misterio, un acto, una investigación policíaca. Se llama Ochoa, el Cabo Ochoa. Supuestamente el Cabo Ochoa es otro delator. Y hay un historiador zuliano que se llama Brice, Ángel Brice,
que su discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia, creo que es el primer zuliano que ingresa a la Academia Nacional de la Historia en Caracas, y en su discurso de incorporación él habla sobre la conspiración de Pirela, la conspiración de Maracaibo. Entonces la justifica, la exalta, y su dictamen es el hito que prevalece a nivel de la historia hoy reconocida y oficial. Yo tengo entendido que este estudio de la conspiración de Maracaibo ha permitido otros estudios. Creo que hay un profesor de la ULA, Universidad de los Andes, radicado en el exterior, creo que en España, hizo un trabajo sobre la conspiración de Maracaibo, la de Pirela, mucho más extensa y mucho más pertinente que la mía, y con conclusiones que coincidimos, pero abunda más en detalles, abunda más en aportes documentales. Ahora no tengo el nombre de este historiador, pero sé que hay dos o tres más investigaciones sobre esta temática que revelan la conclusión, la misma conclusión a la cual yo llegué, que es muy sencilla. O sea, esto no es ningún movimiento preindependentista, precursor de la independencia, y que tampoco tienen sus actores una motivación pro-republicana, y que es básicamente un acto de piratería para asaltar el puerto de Maracaibo y enriquecerse a través de un botín. Entonces, por eso te digo, o sea, que están las dos propuestas, la oficial y esta nueva, producto de las más recientes investigaciones, además con apoyo documental, que cambia la perspectiva de lo que se conoce como la conspiración de Maracaibo o la conspiración de Francisco Javier Pirela. La perspectiva crítica, Ángel, ¿cómo evalúa el impacto real de la conspiración de Maracaibo en la vida de la sociedad maravina de finales del siglo XVIII? Mira, el impacto hoy es que se desconoce. O sea, yo me atrevo a decir que estamos hablando de un hecho histórico anónimo. O sea, tú le preguntas a cualquier venezolano, y más si le preguntas a cualquier zuliano o cualquier maravino, si tienen conocimiento de la conspiración de Maracaibo de 1799 o de quién fue Francisco Javier Pirela, y te aseguro que el 99,9% no sabe de qué estamos hablando. No sabe de qué estamos hablando en realidad. Y si tú le preguntas un hecho mayor, como es, mira, ¿cuál es la posición de Maracaibo, de la provincia de Maracaibo, la independencia, que estuvo alineada con la monarquía y que fue cabeza de la contrarrevolución en los primeros años de la guerra de independencia, cuando esta se inicia en 1810? Bueno, la mayoría tiene una venda en los ojos. La mayoría sigue creyendo que Maracaibo, igual que Caracas, igual que los Llanos, igual que el Oriente, o sea que desde un primer momento estuvimos alineados con la causa de la libertad, con la causa de Bolívar, con la causa de la República y en contra de la monarquía. Entonces, ¿y cómo tapamos eso? Bueno, Rafael Urdaneta, en primer lugar, un general muy importante que estuvo muy cercano a Bolívar. Que vivió la mayor parte de su vida en el virreinato de Nueva Granada. Sí, sí, se casó con una bogotana, se formó en Colombia, todos sus vínculos familiares más importantes, si bien nació en Maracaibo, pero sus vínculos familiares más importantes tuvieron el reino de Nueva Granada. Pero eso explica también otro hecho que la mayoría desconoce, Emilio, que es que el territorio de la provincia de Maracaibo tenía relaciones geográficas, relaciones políticas y relaciones económicas más cercanas con Nueva Granada que con Caracas, con la provincia de Venezuela. Entonces nosotros es como, mira, por 150 años la provincia de Maracaibo administrativamente estuvo sujeta a Bogotá. Y cuando viene la Capitanía General de Venezuela, por decreto de los Borbones, la nueva dinastía que hace unos cambios políticos en todo el continente americano para una especie de segunda reconquista de América desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista económico, porque durante el siglo de los Austrias hubo demasiado relajo en los controles. Entonces, cuando se forma esa Capitanía General en Venezuela en el año 1777, Maracaibo pasa a depender de Caracas, y eso no le gustó a los actores de la provincia de Maracaibo de ese entonces, porque depender de Bogotá les daba más autonomía, en cambio depender de Caracas les limitaba esa autonomía. Y bueno, eso también explica el por qué Maracaibo, cuando Caracas el 19 de abril de 1810 depone en Parán, Maracaibo dijo, nosotros no estamos de acuerdo con ese golpe de Estado,
nosotros apoyamos a la regencia y ustedes los de Caracas no apoyan a la regencia, por lo tanto, ustedes hacen vida aparte de nosotros. Entonces, ya hay un deslinde en el mismo inicio de la independencia nacional en lo que se refiere a las posturas que asumen las distintas provincias en Venezuela. Caracas, plegada a un proautonomismo lejano a Madrid, lejano a la metrópoli, y unas autoridades de Maracaibo que reconocen que siguen unidos a esa metrópoli a través de la regencia y a través del rey Fernando VII después. A lo que lo mismo van a hacer los de Caracas, pero con otra intencionalidad. Es tanta la coincidencia con la Nueva Granada y la provincia de Maracaibo que los vecinos de la provincia de Santa Marta también lucharon a favor del bando realista, ¿no? Durante la guerra de independencia o secesión, como queramos llamarla, ¿no? Pero regresando al tema central que nos compete el día de hoy, Ángel, que es la conspiración de Maracaibo en 1799. Mucho habla la historiografía oficial en Venezuela y en general la del Zulia, de que las autoridades españolas fueron severas en contra de los conspiradores, pero si nos ponemos a ver los archivos, hubo un juicio que se realizó para los conspiradores que fue concluido el 30 de julio del año de 1800, que condenó a Pirela a un destierro y a prisión en La Habana, y a José a Panamá y a otros conspiradores a San Juan de Ulúa. O sea, no se le dio ninguna sentencia de muerte, ¿no? Y algunos historiadores como señalan que y sugieren que este movimiento tenía ecos del jacobinismo haitiano, o sea, más cercano a un acto de piratería incendiaria, ¿no es así? Sí, claro. Recuerda que nosotros lo que manejamos básicamente es la versión oficial de las autoridades españolas. Y cuando nuestros historiadores patriotas y nacionalistas utilizan esa fuente, pues le dan un vuelco. El vuelco del presente, la justificación libertaria, la justificación de la lucha contra España. Entonces ahí hay toda una deformación de la recuperación de ese pasado sobre unas coordenadas mínimamente justas. Entonces, es un tema bastante complicado porque tiene visos de tipo político ideológico. Recuerda que las autoridades venezolanas de esa época son autoridades asustadas y aisladas y prácticamente desarmadas. Porque el territorio venezolano y la provincia de Maracaibo son territorios bastante pobres desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de una salvaguarda del territorio, que es el caso muy diferente de los virreinatos. Los virreinatos tenían, por su atractivo económico, por su importancia económica, porque generaban muchísima riqueza a la metrópoli, tenían defensas y tenían una infraestructura política, militar, urbana, mucho más desarrollada que una provincia marginal o subalterna como la de Venezuela. Entonces, eso explica el por qué tenemos unas autoridades asustadas y que perciben la amenaza del territorio desde el exterior y sobre todo la amenaza inglesa. Inglaterra, el enemigo tradicional de España en el Caribe y en Europa. Y como hay un pacto de familia entre Francia y España, Francia no es percibida como enemiga, pero hay un hecho que pone en duda ese pacto de familia. En primer lugar, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dinamita el pacto de familia, porque el pacto de familia está hecho entre dos monarquías. Ya la Revolución Francesa, después de cuando le cortan la cabeza a Luis XVI, ya el pacto de familia ya no existe. El pacto de familia se rompe. Y España, las autoridades españolas perciben en la Revolución Francesa como una amenaza directa a la estabilidad de la monarquía española. Entonces, las autoridades que tenemos en 1799 están desconcertadas, están asustadas, temen cualquier revuelta y esas revueltas las justifican desde dos perspectivas amenazantes. La primera, el enemigo inglés, que siempre ha aspirado a sustituir a España en el continente americano. Y la segunda, la francesa, los mulatos alzados en armas contra el orden establecido. Recuerda que en Venezuela había aproximadamente en las costas, donde estaban las principales haciendas y latifundios, más de 80.000, 100.000 esclavos negros. Y las revueltas de esos esclavos negros siempre generaron el miedo negro, una gran amenaza, un gran temor
a las autoridades y a los dueños de esos esclavos, que era el sector pudiente, el sector aristocrático, terrateniente, aquí en Venezuela. Entonces, cuando entran esos barcos sobre Maracaibo, y al parecer, los dos capitanes son mulatos, son haitianos, al parecer la tripulación de esos barcos también son mulatos, nada, asocian ese hecho de piratería con un intento de socavar el orden político monárquico en la ciudad de Maracaibo. Entonces, por eso es que las autoridades, como tú bien dices, las autoridades de la época, el gobernador Armada y su comitiva, señalan pues de que hubo un intento revolucionario. Recuerda que cuando yo hago fracasar una revuelta de este tipo, yo voy en la búsqueda de recompensa ante mis autoridades superiores. Entonces, tenía más mérito decir en mi informe oficial que yo estoy aplastando una revuelta por la libertad que un acto de piratería que no tendría la connotación, el lustre que tiene lo primero. Lo primero, imagínate tú, o sea, yo estoy defendiendo el territorio contra las ideas que están cuestionando el orden establecido. En cambio, un acto de piratería es circunstancial, como tantos otros ocurren en el tiempo. Por eso casi nadie dictamina que la conspiración de Pirela fue un acto de piratería. De hecho, incluso el miedo que tenían las élites mantuanas en la Capitanía General de Venezuela por una revuelta de, digamos, los de las castas inferiores, llegó incluso hasta tiempos republicanos, porque se dice que Simón Bolívar temía una pardocracia, ¿no es así? Sí, claro, bueno, Simón Bolívar mandó a fusilar a Piar en 1817 y tenemos casi pruebas contundentes que Piar era un pardo. Y en 1828 mandó a fusilar a Padilla y no que tenemos pruebas, o sea, está demostrado que fue un mulato, un negro, nacido en Riohacha. Estamos hablando de dos generales que desde el punto de vista de la destreza militar fueron tan buenos como Simón Bolívar, o que por lo menos en las cosas, en las batallas que lideraron, fueron hasta mejores que Simón Bolívar. El caso de Piar, Piar es el libertador del sur de Venezuela, de Guyana y Angostura, y era un general invicto, o sea, no había perdido batalla. Y Bolívar obviamente sintió celos. Pero también está el otro elemento, Bolívar, un líder urbano, un líder culto de la aristocracia terrateniente caraqueña, vivió en permanente conflicto con el liderazgo popular. Y Piar representaba ese liderazgo popular. Y Padilla, que era analfabeto, y fue el gran héroe que terminó por vencer el último bastión realista en Venezuela en la batalla naval del Lago en 1823, era otro hombre con ascendencia y liderazgo en su época. Entonces, pero vinculado a los sectores populares. Y Bolívar, como tú bien has dicho, él decía que él le temía más a la anarquía de la pardocracia que a la misma España, que terminó hasta añorando porque España le garantizaba un orden que él había dinamitado y que terminó en la anarquía, y que él no fue capaz ni siquiera de garantizar que el proyecto republicano se iniciara sobre unas bases sólidas. Entonces, bueno, estos son temas muy interesantes, muy controversiales y polémicos, que obviamente si tú lo analizas críticamente te acusan de ser contrario al culto nacionalista, de ser anti-venezolano, de ser anti-bolivariano, pero bueno, esos son los riesgos que se asumen cuando realmente uno cree que se debe enseñar el pasado de una forma honesta, auténtica y crítica, señalando los contrastes que siempre hay en todos estos procesos históricos. Sé que no tiene mucho que ver con el tema que estamos tocando hoy, pero me hizo recordar a una conversación que vi en YouTube con su padre, ¿no? Que también es historiador, Ángel Lombardi, y donde hablan como Simón Bolívar como que no fue un gran militar, ¿no? A la hora de las batallas. No, no, yo, bueno, primero mi padre Ángel Lombardi, historiador, todo lo aprendido, todo lo que sé, lo poco que sé, lo aprendió de él. Realmente un hombre sabio, un gran historiador, un hombre que ha formado distintas generaciones y que tiene un punto de vista crítico con respecto a la realidad actual y a la realidad pasada. Yo te voy a hablar por mí, porque yo la referencia que estás haciendo de mi padre no la conozco, entonces sería No, es una responsable. conversación que tuvieron los dos, ustedes dos, Ah, ok. un programa. Mira, yo te digo que militarmente, o sea, si uno lee los testimonios
de Carlos Mar y de Madariaga, que son testimonios adversos al Libertador, y los testimonios de Duque de Holstein y de Miller, que son extranjeros que escribieron contra Bolívar, todos ellos pues lo acusan de cobardía, lo acusan de que no tenía pericia militar, de que Busingol también habla de un Bolívar fracasado. Lo llamaban, el dictamen final fue el general derrota. Sí, pero el general derrota entre 1810 y 1818. Ese cobarde jamás pudo haber sido cobarde sin atreverse a atravesar la cordillera andina, caer sobre el virreinato de la Nueva Granada, que nadie lo esperaba, y que como, al ser virreinato tenía fuerzas militares mucho más sólidas que una capitanía general como la venezolana, si bien Morillo ya estaba aquí, y recuerda que Morillo con su ejército pacificador en 1815 no solamente pacifica Venezuela, sino también Bogotá y el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, allá hay una base más sólida consolidada que la venezolana, si bien Morillo sabe que la América militar está instalada en Venezuela. No está instalada en Nueva Granada, no está instalada en Perú, no está instalada en Argentina, en Venezuela. Por eso Morillo sigue luchando aquí. Y Bolívar es el principal adversario que pretende romper los nexos, los vínculos con la monarquía española. Entonces, lo que hace Bolívar en 1819, cuando todo el mundo cree que va a volver a fracasar, es más, él sale de Angostura con ese ejército y Arismendi se queda en el poder y Arismendi le da un golpe de estado porque dice, este hombre está loco, va a fracasar. Y Páez, Bolívar le dice a Páez, mire, en Casanare, en Los Llanos, usted se incorpora a este ejército porque vamos juntos a liberar la Nueva Granada. Y Páez le dice que no, Páez lo desobedece. Y Bolívar no tiene la autoridad para mandarlo a fusilar. Y bueno, y Bolívar, contra todo pronóstico, sube la cordillera, cae sobre las fuerzas de Barreiro, las vence en la famosa batalla de Boyacá en agosto de 1819. Y bueno, ya el general derrota pasa a ser el general victoria. Y desde a partir de ese momento, Bolívar se convierte de jefe cuestionado a jefe indiscutido, hasta que obviamente logra todos los triunfos y sus mismos partidarios empiezan a cuestionarlo. Santander en primer lugar y en segundo lugar Páez, entre otros, entre otros. Pero no, Bolívar, yo tengo una apreciación positiva de Bolívar como militar, porque el hombre siempre se rehacía en la adversidad. Fíjate, cuando Morillo le da en la batalla de Semen de 1818 una derrota brutal y absoluta, Bolívar huye, se vuelve a refugiar en Angostura y con buen criterio dice, vértale, mi táctica, mi estrategia de asaltar Caracas, porque siempre fue su empeño, fracasó, no puedo contra Morillo. Entonces decide hacer el rodeo y ese rodeo, esa gran estrategia, exalta las capacidades militares de Simón Bolívar. Donde hay cuestionamiento, que eso también es discutible, y es el cuestionamiento de la mayoría de los historiadores españoles con respecto a Bolívar en el plano político, que fue un mediocre político, que no logró, después del triunfo militar, no logró consolidar el proyecto republicano liberal de una forma exitosa. No, bueno, y de hecho, después de la batalla de Carabobo de 1821, prácticamente se dedica más a la política que a las batallas militares, y son muy pocas, ¿no? De hecho. Pero bueno, ya nos quedan 4 minutos. Ángel, de verdad que ha sido un gustazo, como siempre, de partir contigo. Esta historia que nos une de un lado y el otro del charco. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público y recordarles en dónde pueden adquirir también, en dónde pueden conseguir tu libro, La conspiración de Maracaibo 1799. Bueno, Emilio, para mí, mira, esta hora que hemos hablado me ha parecido de 5 minutos, de lo fluido que ha sido, de lo interesante que ha sido y de lo cómodo que yo me siento de poder conversar contigo, intercambiar sobre unos temas que nos apasionan, en donde tú eres tan conocedor o mejor conocedor que la mayoría de los historiadores profesionales que han dedicado décadas y décadas a esto. O sea, que tú realmente tus contribuciones nos permiten a tus muchos seguidores abrir los ojos y ampliar
la percepción de unos hechos, unos acontecimientos del pasado que usualmente son prisioneros de reducciones y de manipulación. Entonces, yo te agradezco mucho la oportunidad. Con respecto al libro, mira, eh, se puede descargar por Twitter en mi cuenta X, de manera gratuita por vía digital. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad una vez más, Emilio, y bueno, te deseamos lo mejor. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a ti, Ángel, por las palabras. De verdad que son todo un honor para mí, viniendo de usted, alguien tan galardonado, ¿no? En lo que es la investigación histórica, no solo de Venezuela, sino del mundo hispánico en general, porque has tenido una buena labor también aquí en España. Así que ya estamos llegando al final de este podcast, de verdad ha sido un gustazo. Recordamos que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si quieres ser mecenas o patrocinante de nuestro proyecto de divulgación histórica, puedes hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos, Ángel, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriel Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomé Lizam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle y Antonio Miraquien, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, Ángel, de verdad que ha sido un gustazo y te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Maracaibo y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Chao, chao, adiós.